Hola, hola. Bueno, pues esto es una cosa muy seria y no os voy a dar la caca, ni os voy a contar cosas que no sé. Ha llegado a mi telefonito un audio en el que con un lenguaje coloquial y familiar una persona habla del coronavirus. Y entonces, pues bueno, pues yo os voy a contar unas cosas relacionadas con la mar y con los marinos, con las cuarentenas, con las banderitas, y vivencias que hemos tenido hace pocos años, que las he vivido yo personalmente, y que si de alguna forma, pues bueno, pues os sirven pues para esa culturilla de marinos, de títulos y cosas de esas. Diréis, ¿qué nos va a contar sobre esto? Un cuentacuentos que nos cuenta cosas de la navegación y de las demoras y del sol y las estrellas y de la meridiana y de la polar. No, pues hoy no os voy a contar cosas de navegación, os voy a contar historias de los marinos, marinos que salíamos de un continente y íbamos a otro. Y entonces, pues cuando una persona la tripulación de un barco está en un país dentro de un continente y se va a otro, puede que lleve algo que ha cogido en ese país, puede que lo lleve a otro. Por eso los barcos, después de esa navegación, cuando llegan a otro país, con estas banderitas que los marinos nos contamos cosas, aquí tenemos la banderita de Quebec, que de Quebec, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, y esto significa mi buque está sano. Si el barco no está sano y hay algún tripulante que tiene alguna enfermedad o alguna infección, alguna cosa que puede transmitir a ese país al cual arriba su barco, resulta que el barco hay que ponerlo en cuarentena. Y si alguien ha leído alguna vez las aventuras de Tintín en el Templo del Sol, yo de chaval me acuerdo de las cuarentenas, del barco que llegó y que tenía, pues la historia de ese Tintín y sus acompañantes, y bueno, pues como esa cuarentena pues tuvo sus consecuencias. Y esto es lo que puede pasar, y es lo que pasa en el siglo y en los años que vivimos, que pasa algo en un país y se transmite a otro. Y entonces, si no hay esos controles, pues puede haber problemas. Nosotros cuando embarcábamos, cogíamos la maleta y nos íbamos para 6 meses. Y en 6 meses pues íbamos de un país a otro, de un continente a otro. Y entonces tú cuando llegabas a un país había que hacer una serie de trámites, sanidad, aduanas y capitanía al entrar, aduanas, sanidad y capitanía al salir. Esto era el temario del patrón de yate hace pocos años, hasta hace muy poquito esto formaba parte del temario, sanidad, aduanas y capitanía. ¿Qué es sanidad? Pues las autoridades sanitarias, cuando tu barco, esto se llama libre plática, que mi barco está sano y que no hay, pues bueno, pues no pasa nada a bordo, y entonces, pues bueno, pues llegan las autoridades sanitarias, se les entrega la lista de tripulantes, cuántos tripulantes somos, pues muchas veces de distintas nacionalidades, y tenemos unas cartillas de vacunas, nosotros embarcábamos para 6 meses con la maleta, y no volvíamos a casa en 6 meses, y entonces antes de irnos pasamos por el Instituto Social de la Marina y vacuna que te crío. ¿Cómo tienen las vacunas caducadas? ¿Cuál? La del cólera, la de esto, la de la fiebre amarilla o de lo que sea, y entonces, pues bueno, pues se presentaba a las autoridades sanitarias una lista de todas las vacunas que teníamos en vigor, y si alguien tenía caducadas, pues las autoridades pues le ponían la vacuna ya al país que llegabas y cosas de esas. O sea que todas estas cosas no se han inventado con esto, sino que, bueno, pues están un poco al día. Y entonces eso se llama libre práctica, y la bandera es en el alfabeto internacional, marítimo, esto es Quebec, Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Esto me acuerdo también de chaval cuando leía las aventuras de Tintín en el Templo del Sol. El barco al llegar estuvo en cuarentena porque había una enfermedad infecciosa a bordo, o sea que estas cosas pasaban antes hasta en las aventuras de Tintín. Y si queréis bibliografía sobre esto, tenéis el Código Internacional de Señales 2005, he puesto eso en Google, y me ha aparecido un Código Internacional de Señales donde se habla de, pues eso, de la libre práctica, de las banderas, también el de Sanidad Marítima, me ha aparecido ahí uno de la Armada de Chile, pues estos son cosas internacionales. Nosotros cuando estudiamos, capitanes de la Marina Mercante, pues estudiamos cosas de sanidad marítima, y a bordo, en función pues ya como oficiales, con nuestras obligaciones a bordo, pues más de una vez hemos tenido que poner inyecciones y llevamos el botiquín y hacemos listas de tripulantes y todo el tema de vacunas y todas estas cosas. Los marinos sabemos algo de esto. Y os voy a contar una anécdota que nos pasó en un país al cual llegaron las autoridades sanitarias todos tiesos y todos uniformados y tal. Y entonces, esto parece mentira que eso haya pasado, no hace muchos años, el siglo pasado, pues allá por 1980, creo recordar, más o menos,
en un país cuyo nombre no me acuerdo. Al llegar a puerto embarcaron las autoridades, vinieron allá todo firmes y tal, no sé qué problemas había, alguna cosa de virus y tal, y nos hicieron revista Revén, que se llamaba aquello, y es la única vez que nos ha pasado, y yo la he vivido en mis carnes, o sea, alguien nos puede decir, no, es que esto puede ser verdad, puede ser mentira, está contando pajaradas, algo que le han contado, no, algo que lo he vivido yo. ¿Y en qué significa esa revista Revén? Que llegan las autoridades sanitarias, y entonces llegas a puerto y entonces, venga, todos en fila, allá, todos en fila, pues bueno, pues tripulación y oficiales, bueno, pues entre la realidad y la ficción, y entonces arriba la camiseta y abajo los pantalones, y eso era lo que era revista Revén, y las autoridades sanitarias te miraban por delante, por detrás, por abajo y por arriba, por todas partes, inspección, a ver si alguien viene lleno de granos o de algún virus, y bueno, pues cosas de esas. Entonces, cuando en este momento llegan gente de otros países y otras líneas, pues bueno, pues habrá controles sanitarios para ver si es que estas cosas se propagan, pero nosotros hemos vivido eso. Pero yo lo he vivido personalmente, o sea que no sé si ahora en toda España habrá 4 personas, y creo que me sobra alguna, que no hayan estado en ese momento, en ese barco, y formando parte de la tripulación del barco, de bandera, de pabellón de conveniencia, no de bandera española, sino de una bandera por ahí, para saltarse los impuestos y de otra nacionalidad, en la cual llegamos y nos hicieron esa revisión, arriba la camiseta, abajo los pantalones, y todos en fila de a uno, a pasar pues esa inspección, que bueno, que por otro lado creo que he oído alguna vez que en alguna historia de esas de problemas entre Europa y Estados Unidos, pues en los tiempos del Titanic o con anterioridad, algún barco a la hora de llegar, pues bueno, pues de alguna forma para poner trabas y tal, pues pues se hacían estas cosas de revista Revén, que arriba la camiseta, abajo los pantalones. No sé si alguien más que oiga este audio o vea este vídeo dirá, pues mira, pues se lo he oído contar a mi padre o a mi abuelo que contaba películas. Yo las he vivido, la película, en mis propias carnes. Algunos diréis, pero ¿de qué siglo eres? Bueno, pues del pasado, y no sé si habrá otra persona que pueda contar una cosa semejante. Bueno, pues yo lo he vivido, el poner la bandera, enarbolar la bandera de libre práctica, como no, cada vez que llegábamos a puerto, y he vivido esa experiencia denigrante y aplastante, entre la realidad y la ficción, en un país de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, pues las aventuras de Tintín tenían cuarentenas, y ahora de este tema del que no sé nada, os voy a poner un audio de 8 minutos que la verdad es que me ha encantado, por la cercanía, por la familiaridad, y que os va a aclarar cosas. A mí, yo la verdad me he quedado muy tranquilo cuando lo he oído, y entonces os lo voy a poner, de verdad. Y este era el motivo real, la realidad, la dura realidad de este virus, y la otra realidad que parece que es ficción, pero que la he vivido en mis propias carnes, no hace muchos años, y bueno, pues en este mundo de los marinos, que ya veis que tiene directa relación con la sanidad, con estas cosas, con las vacunas, y con los trámites burocráticos de entrada y salida a llegar a un país. Venga, no me extiendo más, no os voy a contar esto, no ficciones, sino realidades más, y os voy a poner el audio. Si solamente para uno le parece interesante, pues me doy por satisfecho. Voy a ver si lo encuentro. Si lo encuentro aquí en el telefonito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Ahí va. Bueno, pues ahí va el audio, y a ver, taca. No serios, no serios. No serios. Ya, para nada, cosas del directo. Nos han dicho. Y científicos era esperad un poquito. Bueno, ahí está. Creo que es muy interesante. Para que la gente estuviera en lo que está, ¿no? Y también nos han pedido el difundirla a las familias, y lo considerábamos de interés porque la gente tenga información veraz, ¿no? Y no
los medios no serios. Entonces, si nos importa, pues os cuento las cosas más importantes de lo que nos han dicho, aunque Miguel y Patricia son sanitarios y lo sabrán, y papá también. Bueno, tampoco vamos a hablar de cosas personales. Bueno, para mí son gente que, bueno, pues que tiene relación con la medicina. Que el coronavirus es un virus RNA, eso da igual que sepáis lo que es, pero son unos virus que mutan muy rápido, que tienen como reservorio habitualmente animales salvajes y que al mutar muy rápido son capaces de adaptarse a un huésped nuevo con facilidad. Por eso todos estos coronavirus que están surgiendo en los últimos 10 o 15 años, casi todos surgen en China porque allí comen animales salvajes, comen pangolines, comen murciélagos. Hubo otro de Oriente Medio que ese su huésped eran los dromedarios, ¿no? Entonces, desde los últimos 30 o 40 años ha habido coronavirus que afectan al sistema respiratorio. Lo que pasa es que ahora se difunden más porque China en la última década pues se ha abierto al mundo. Hay muchísimos vuelos con China y antes solo afectaba a China y empezaba y terminaba en China y ahora sale de China, ¿no? Entonces, la fuente en este piensan que ha podido ser el pangolín, pero todavía no lo saben, ¿no? Y da un poco igual. Entonces, este virus nos han puesto comparativas con otros virus. Respecto a otros virus respiratorios que ha habido, el SARS-2 o el TAS tiene mucha menos mortalidad, es solo del 2-3%. Y bueno, pues las cifras de la gripe ya las sabéis, pero por ejemplo nos han comparado con el sarampión. El sarampión tiene una mortalidad de casi el 30%. Y el sarampión tiene o sea, en cuanto también nos han dicho, este virus es muy contagioso, pues no es verdad. Este es un virus que por la forma en la que se transmite se suele alojar en la gota media. O sea, los virus se pueden transmitir en las gotas finitas que expulsamos, como la tuberculosis, que esos todos los que están en una habitación con un tuberculoso se tienen que proteger porque es capaz la micobacteria de estar en las gotas más pequeñitas, ¿no? El ébola, por ejemplo, se transmitía en gota muy gorda y entonces había que estar muy cerca para contagiarte. Y este se transmite en un tamaño de gota que habitualmente en 1 metro, 1,5 metros cae al suelo o a la superficie en la que estás. Es decir, que si yo extiendo un brazo y alguien con coronavirus tose, más allá de mi brazo o del brazo de Teo, que es el más largo de la familia, ya no me atacarían las gotas. Es decir, que si yo estoy a 2 metros y alguien que tose con coronavirus, no me van a llegar. Las gotas que me llegan ya no tienen coronavirus, ¿no? Pero sí, al estar en las gotas se van a depositar en las superficies. Pues si yo hablo encima de una mesa o si yo toso y me pongo la mano delante. Entonces, el método más eficaz para protegerse de este bicho es lavarse las manos. No es la mascarilla. La mascarilla se la deben poner los enfermos para no transmitir gotas y los sanitarios o la gente que tenga un contacto tan cercano como 1,5 metros a alguien, ¿no? De hecho, la mascarilla puede ser contraproducente porque yo al ponérmela y quitármela, si no me he lavado las manos, si he tocado algo contaminado, me lo acerco a la nariz y la boca. Entonces es absurdo esto de las mascarillas, ¿no? Así que la medida más eficaz es lavarse las manos. Lavarse las manos muchas veces, siempre que se haya estado en un sitio con gente y siempre antes de tocarse la nariz y la boca y los ojos. Porque este virus saben que se transmite por las gotitas respiratorias, como todos los virus de los catarros, y se transmite cuando yo esas gotitas me las acerco a la nariz o a los ojos o a la boca, ¿no? Todavía no se sabe si se transmite por sangre y tal, pero bueno, daría igual, ¿no? Porque eso afectaría a sanitarios. Y eso en cuanto a la transmisión, es decir, más de 1,5 metros no llegan las gotas y lavarse las manos. Los sanitarios no hace falta ponerse los buzos. Por este medio de transmisión solo nos tendremos que poner bata, gafas, por si al intubar a alguien te salpica, mascarilla y guantes y punto final, nada más, ¿no? Y de nuevo lavarse las manos antes y después. Y en cuanto a los síntomas, es una gripe con pocos mocos. Lo que produce es fiebre y tos seca, sobre todo, algo de congestión, pero dicen que pocos mocos, y dolores musculares. Eso es lo más típico. Entonces, ahora mismo recomiendan, si se tiene eso,
y algún antecedente de algún viaje o alguna cosa, llamar al 112, no ir a los hospitales, llamar al 112 y vienen y te toman unas muestras de la nariz y se las llevan a analizar, ¿no? Y es un virus que la clínica se desarrolla muy rápido. O sea, el periodo de incubación es largo, es de 2 semanas por lo menos, 14, 21 días, pero una vez que se empieza a tener fiebre la evolución es muy rápida. Y si en los 2 primeros días la persona no está grave, no se pone grave, lo normal es que la evolución sea leve. Es decir, todos los que ha habido que intubar o que han hecho distrés lo han hecho en las primeras 48 horas, desde que empezaron a tener fiebre, ¿no? El prototipo de paciente, una cosa muy buena es que no afecta a los niños. O sea, los niños no tienen clínica de coronavirus, no saben si probablemente lo padecen de forma asintomática, pero no hay niños, no hay descritos casos de niños por debajo de 18 años, ni muertos por coronavirus, ni ingresados por coronavirus. Entonces, ¿cuál es el prototipo de paciente más común? Hombres, afectan más a hombres, en torno a 45 años. ¡Teuco! Ese es siempre los epidemiólogos te hablan del paciente tipo, ¿no? El que más hay. Lo que más hay son hombres de 45 años. Y en esos la mortalidad es del 0,3%. Es decir, los que más se infectan son los que lo pasan de forma más leve. Y luego, los mayores, esos que dicen que pueden tener más riesgo de una evolución mala, mayores es a partir de 65-70 años y sobre todo los que tienen enfermedades cardiovasculares previas, es decir, infartos, cardiopatías, enfermedades vasculares y diabéticos. Esos son los factores de riesgo más importantes de que vayan mal, o los que tienen muchas cosas juntas. Pero, por ejemplo, pacientes neurológicos, pacientes respiratorios crónicos, oncológicos, esos no se consideran los factores de riesgo más importantes de mala evolución, ¿no? ¿Qué más cosas os cuento? Pues eso. El tratamiento, pues no tiene tratamiento de curar, se trata igual que una gripe con paracetamol y ya está. Y medidas sintomáticas. Y creo que no me dejo así nada eso. Entonces, luego lo que nos han dicho es que han sido bastante diplomáticos. Yo hubiera sido más dura, ¿no? Porque han desaparecido las mascarillas del hospital, las han tenido que guardar. Ese fin a la esta de las mascarillas, lavémonos todos las manos y tranquilidad, ¿vale? Beso, guapos. Bueno, pues mi agradecimiento a ella que de una forma o de otra pues me ha llegado ese mensaje que a mí la verdad es que me ha gustado y por eso os hago partícipes de este mensaje. Si a alguien le parece interesante y ha aprendido algo de esto, pues a mí me ha gustado y os lo transmito junto con estas aventuras de los marinos, que no nos ha contado nadie estas cosas, sino que las hemos vivido y algunas sufrido en nuestras propias carnes. Ahí está la banderita, que sepáis que estas normas son internacionales y las conocemos todos los marinos del mundo mundial. Me imagino que se seguirán cumpliendo a rajatabla. Nosotros lo hemos hecho en los años que yo he estado navegando. Las aventuras de Tintín, que os las recomiendo, y encontrar esa aventura en la cual pues esa cuarentena y los eclipses y cosas de esas forman parte de esta aventura, que no os va a pasar nada a nadie, pero que respetemos esas normas, que en ese lenguaje coloquial y familiar nos ha transmitido pues esta persona que creo que lo ha sintetizado muy bien. Sin más, os he contado historias vividas en mis propias carnes, cuarentenas, marinos, la bandera de libre práctica, para hablar con propiedad, y los trámites burocráticos que hacemos los marinos o que hacíamos y que seguirán haciendo los marinos que navegan, que cada vez son menos en este país. Bueno, pues esta es una historia entre la realidad y la ficción, dura realidad, y realidad también la que hemos vivido los marinos hace unos pocos años, y que pocos pueden contar esta historia, y menos en nombre propio. Bueno, pues aquí hay uno que lo ha vivido y así es y así os lo he contado.
que sea leve y que todo este problema se resuelva siguiendo esas normas tan sencillas, y que vamos a quitar un poco de hierro al asunto. Venga, pues no me extiendo más. Un saludo a todos, cambio y corto.